todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo me sostendrá. Escucha mi predicar, oh, escucha mi predicar. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo sí me sostendrá. Algo me sostendrá. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo me sostendrá. Un llamado se escuchó, me levanté y oí en la iglesia, mis hermanos, un solo espíritu sentí, un grito de alabanza dar, aleluya, del enemigo expulsar. Algo sí me sostendrá, algo me sostendrá. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, Dios me sostendrá. De que Dios me sostendrá. De que Dios me sostendrá. A mí. Yo sé que me sostendrá. Yo sé que siempre me sostendrá. Oh, sí, a mí. Sostendrá a mí. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, Él me sostendrá. De que Dios me sostendrá. Él me sostendrá. Dios me sostendrá. A mí. Yo sé que Él sostendrá a mí. Bendiciones, queridos hermanos, qué gusto saludarles en este día. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos regala de encontrarnos por este medio para seguir escudriñando, seguir estudiando este tema tan precioso que es el tabernáculo. En esta serie de enseñanzas que hemos dado en llamar 6 encuentros con Cristo. Hoy hemos llegado a la fuente de bronce. Y los pasajes que vamos a leer se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 17 al 21. Dice la palabra del Señor: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán
por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Amén. También otro versículo que vamos a leer se encuentra en el capítulo 38, el versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, para repasar algunas cositas que estuvimos aprendiendo en las enseñanzas anteriores, estuvimos viendo la puerta y el altar. ¿Saben? Todo alrededor del santuario, del tabernáculo, había un límite, un cerco. Y ¿saben? Ese límite del atrio tiene una enseñanza para nosotros. Nos habla de la separación que la humanidad experimentó cuando fue destituido de la gloria de Dios. El pecado original, es decir, desde el primer pecado de Adán y Eva, en adelante la humanidad sufrió un daño muy profundo y cayó en una condición deplorable, la cual se conoce como la depravación total. Para entender un poquito la doctrina de la depravación total, tenemos que ir a por lo menos 2 versículos que son esenciales para entender cuál es la condición del hombre. Si bien esto lo podríamos estudiar a lo largo de toda la Escritura, estos 2 versículos, estos pasajes son claros. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es el estado de la humanidad post-pecado, el estado de depravación total. También Romanos capítulo 3, podemos leer del versículo 10 al 12, y encontramos una descripción también de esto. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 12, dice la palabra del Señor, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es terrible la condición de la humanidad en el estado de depravación total. Literalmente el hombre es un cadáver espiritual. Delante de Dios está muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre es un cadáver. Toda persona que usted ve que no conoce a Cristo está muerto literalmente. Por eso es incapaz de buscar de Dios. Es incapaz de arrepentirse. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice: conforme al propósito eterno, Romanos capítulo 3, versículo 11, me estaba en Efesios. Dice Romanos 3, 11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es incapaz de buscar de Dios, es incapaz de hacer lo bueno, es incapaz de arrepentirse, incapaz de tener fe, incapaz de cambiar. Siempre que se predica, muchas veces se comete el error de decirle a las personas: usted tiene que arrepentirse, usted tiene que creer, usted tiene que cambiar de vida. ¿Sabe, querido hermano? Es lo mismo que hablarle a un cadáver y decirle: usted tiene que levantarse, usted tiene que salir de esa heladera, salir de esta morgue, tiene que comprarse ropa linda, tiene que buscarse un buen trabajo. Está muerto, es incapaz de levantarse, es incapaz de salir de esa condición de muerte si Dios no le da vida. Y esa vida solamente viene a través de Cristo. Y ese encuentro con Cristo solo viene a través del Evangelio, que es la puerta. Y esa vida que trae el Evangelio solo viene a través de la muerte de Cristo
que lo hemos visto reflejado en el altar del holocausto. Qué tremendo, querido hermano. El hombre es un cadáver espiritual, es incapaz de buscar de Dios y es incapaz de amar a Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si hay alguien que ama a Dios, es porque Dios le amó primero. Mirá cuán grande amor nos ha amado, con cuán grande amor nos ha amado Dios. Dice Primera de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Saben que la palabrita cuál, mirad cuál amor, es una palabra interesante. Es una palabra en el original allí en griego que habla de algo que es fuera de este mundo, que viene del espacio exterior, que va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre por medio de la muerte de Cristo. La puerta nos revela a Cristo en el Evangelio. El altar nos revela a Cristo muriendo en la cruz. Y hoy vamos a aprender la fuente, la revelación de Cristo santificándonos. La fuente era una pila para lavarse las manos y los pies. Y esto lo debía hacer el sacerdote cuando entraba para ejercer su ministerio. No se saben las medidas. Se supone que incluso luego cuando se edifica el templo de Salomón, era mucho más grande que la que se utilizaba en el tabernáculo. También se especula que podía cargarse de agua en la parte superior e inferior, una para las manos y otra para los pies, y que había una especie de sistema de desagüe para que fluya el agua constantemente. Pero todo eso obviamente son suposiciones. No está de más decirlo para una mayor comprensión de esta pieza tan importante en el tabernáculo. Lo que sí se nos enseña es la ubicación. Estaba situada entre el altar y el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, versículo 30 nos confirma. Aarón y sus hijos tenían que lavarse en ella antes de entrar al santuario, antes de ministrar incluso los sacrificios. ¿Y saben qué? Lavarse no era algo opcional, era un deber ineludible. Ahora, vamos a profundizar mucho más este deber ineludible del sacerdote. Y hoy va a ser de gran bendición esta enseñanza para nosotros, los que somos de Cristo, porque ahonda en un tema que es una controversia en el corazón de todo aquel que ama a Dios. Cómo el que ama a Dios quiere vivir para su gloria cuando cada día falla. Y vamos a ver cómo entra eso en el plan de Dios y en el trato de Dios cada día en nuestra vida. Lo primero que vamos a decir es que ya habíamos enseñado que el bronce nos habla de juicio. Nos habla de un juicio que es inminente, el juicio de la ira de Dios. Ya habíamos visto también en Romanos cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, o sea, que a través de la fe en Cristo el que cree es justificado. No está hablando del juicio de Dios, o la justicia de Dios, perdón, como atributo, sino como la justificación que recibimos a través de Cristo. Somos declarados justos. Pero en el versículo 18 de Romanos 1 también nos dice que en el Evangelio se está revelando la ira de Dios contra todos los que con injusticia detienen la verdad. Es decir, entonces, en el Evangelio se está revelando, en el original ahí es algo que es continuo, que está en acción ahora, se está revelando la justificación para los creyentes. Pero también se está revelando la ira de Dios
Lucas, vamos a hacer lectura. Lucas capítulo 3, versículo 7. La advertencia que le hace Juan el Bautista a las multitudes. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Acercarnos a esa fuente de bronce, simbólicamente hablando, nos recuerda ese juicio inminente, esa ira venidera. Nos recuerda al ver esos pies de bronce, como bronce bruñido de nuestro Señor. Y en el libro de Daniel diciendo incluso el Mesías tiene sus brazos y sus pies como bronce. Juicio viene sobre las naciones, sobre el mundo. Entonces, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Qué terrible, ¿no? Y en el versículo 9, y el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Viene un juicio y ese bronce nos recuerda de ese juicio inminente. Ahora, el agua nos habla de la obra del Espíritu Santo. Nos habla de un trabajo que hace el Espíritu Santo en todo creyente. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 33, cuando se nos muestra al Señor pasando por las aguas del bautismo y ahí habiendo una manifestación del Espíritu Santo. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el capítulo 3, versículo 3 al 5 dice: respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, el agua nos habla de la obra del Espíritu Santo, pero además también nos habla de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, Santiago 1, 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida como era. Entonces, el oír la palabra también nos habla de esta agua. Vamos a ver también el lavamiento de la palabra en la vida del creyente. La palabra nos limpia, ¿sí? Y vamos a hacer lectura a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios 6, 11, dice la palabra del Señor. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así también podemos leer Tito 2:5, dice la palabra del Señor. Tito 2:5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea
3:5. Siempre algún versículo se nos puede, ¿no?, chispotear. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Y Efesios 5:26 también dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, los dos agentes que actúan en el lavamiento son el Espíritu Santo y la palabra. Y esto es un trabajo en conjunto que vamos a proseguir estudiando, y es lo que se llama la santificación progresiva. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan 13, del 1 al 17, se nos explica un poco más este lavamiento. Juan 13, del 1 al 17 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, los que creyeron en Cristo están lavados, ¿sí? Pero necesitan purificarse aún más. El capítulo 13, versículo 10 dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice, obviamente hablando de Judas. El que es creyente, el que ha recibido al Señor como Salvador y vive bajo su señorío, este está limpio, pero necesita lavarse los pies, porque en el andar, en la vida cotidiana en este mundo, uno se ensucia los pies. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nos dice también sobre la condición del creyente. Apocalipsis 1:5 dice:
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, hay dos clases de lavamientos. El primer lavamiento que los sacerdotes recibieron fue el lavamiento de todo el cuerpo. Y esto está en Éxodo capítulo 29, versículo 4. Y es un lavamiento una vez y para siempre. Y ese lavamiento es el lavamiento de la regeneración que habíamos leído en Tito. Habíamos leído hace un momento, lo vamos a repasar otra vez. Algunos versículos los vamos a repasar porque es necesario para entender bien todo este proceso de santificación. Entonces el lavamiento de la regeneración, Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el creyente que ha sido salvado fue regenerado, volvió a nacer, y ese es un lavamiento de una vez y para siempre. Pero después está el segundo lavamiento, que es un lavamiento constante. Dijimos entonces que el que está lavado, todo su cuerpo está lavado, pero decía, solamente necesita lavarse los pies. ¿Por qué? Porque se ensucian los pies. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 nos habla de esto. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La verdad no está en nosotros y la palabra no está en nosotros. Es decir, la verdad no está trabajando en nosotros y la palabra no está trabajando en nosotros, sino es evidente que cada día nos equivocamos, cada día nos ensuciamos los pies y necesitamos ir a Cristo para ser purificados. Romanos capítulo 7, versículo 21 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí? Es la condición humana. Por eso debemos acudir cada día a Cristo. Debemos acudir a Él. Y ahora vamos a ver de qué manera debemos acudir a Él, pero recordando siempre lo que el Señor nos dice. Él le dijo a sus discípulos, y eso es para nosotros: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan 13:10. Así el creyente fue lavado en la regeneración, pero necesita constantemente lavarse. ¿Por qué? El pecado produce que se rompa nuestra comunión con Dios. Produce un estado de separación, dijimos al comienzo de la enseñanza. Isaías 54:2, 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El creyente que peca o que falla pierde el gozo, pierde el gusto por la palabra y por las cosas de Dios. Hay un deterioro en su vida, se empieza a deteriorar. Salmo 51, versículo 8 al 16 nos describe esta condición del creyente que de alguna manera cae en pecado. Salmo 51, 8 al 16 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces
Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Obviamente hay una cuestión acá y voy a ser claro en expresarle mi postura por la sencilla razón de una honestidad que quiero tener con cada uno de ustedes. Muchos piensan que el creyente que peca pierde su salvación. Miren, eso está en contradicción con la palabra porque Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la salvación es una obra total de Dios y no tiene nada que ver con nosotros. O sea, no hay algo que nosotros hacemos para ser salvos, ¿sí? No hay algo que nosotros... No, vos tenés que hacer esto, esto y esto para poder ganar la salvación. Eso está en contradicción con la palabra en el libro de Efesios 2, 8 y 9, cuando dice la palabra del Señor. Efesios 2, 8 y 9. Lo vamos a leer, es una palabra muy conocida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo leo de nuevo, esto lo conocen todos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una cosa es que el creyente pueda tener alguna falla, algún pecado, y otra es vivir perdido en el pecado. Una cosa es que el mundo vive en una libertad, entre comillas, para pecar, en esclavitud del pecado, pero el creyente ha sido libertado de la esclavitud del pecado, ¿sí? Evidentemente el creyente sigue fallando, pero no hay condenación para él, porque cada día debe acercarse a Cristo y debe volver al Señor y confesar su pecado, es decir, no andar en la carne, sino en el Espíritu. Eso es cada día ir a Cristo. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, somos salvos por gracia. Si es por gracia, no es por obras. Si no es por obras, es segura. Porque si la salvación dependiera de nuestras obras, no sería segura la salvación. Porque dependería de nosotros. Y como no depende de nosotros, la salvación es segura. Si la salvación es segura, es eterna. Y si es eterna, es de Dios. Lo repito, si la salvación es por gracia, no es por obras. Si no es por obras, es segura. Si es segura, no se pierde. Si no se pierde, es eterna. Y si es eterna, es de Dios. Queridos hermanos, puede que usted esté de acuerdo o no con esto, pero debo ser muy franco con usted. Cuando escudriño la Escritura, esto es lo que encuentro, esto es lo que dice. Y es claro. Y gracias a Dios por eso, porque si dependiera de nosotros la salvación, estaríamos perdidos, en realidad
como dije hoy, el hombre es un cadáver que necesita ser resucitado por Dios. La salvación es una obra exclusiva de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es confiar en el sacrificio de nuestro Señor, confiar en que Él pagó en la cruz del Calvario y que su muerte es suficiente para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso también está escrito, como leíamos hace un momento, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también el capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias a Dios por esta bendición que tenemos de haber sido escogidos, de haber sido llamados, de haber sido regenerados y ahora estar siendo santificados en Cristo. Y ya entrando a la segunda parte de la enseñanza y finalizando de a poco, Éxodo capítulo 38:8 nos da algo interesante sobre la construcción del lavacro. Se nos dice en el versículo 8, Éxodo 38:8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Y aquí el detalle, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas mujeres eran ejemplares, como Ana. Podemos encontrar el ejemplo de una mujer ejemplar en Ana. En Lucas capítulo 2, versículo 37, se nos dice que era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Estas mujeres ejemplares se desprendieron de sus espejos para que sea utilizado para el uso del tabernáculo, para que los obreros no se quedaran sin materiales. Aunque para ellas el espejo era de gran utilidad, ellas renuncian a este lujo, vamos a decir, para consagrarse más a Dios. ¿Saben? En la tradición rabínica, yo ya les dije que voy a apelar a cierta información de ellos, porque puede ser edificante para completar nuestro conocimiento. Y cuando lo haga voy a aclarar de dónde procede lo que enseño. En la tradición rabínica se dice que al principio Moisés no quería usar esos espejos, porque esos espejos habían sido para servir a la vanidad femenina. Recuerden que eran objetos que los egipcios habían regalado a los hebreos. Entonces estas mujeres le habían dado estos espejos a las mujeres hebreas. Moisés rechazaba estos porque habían servido a la vanidad femenina. Pero Dios, dice la tradición judía, le recordó a Moisés que esas mujeres también habían compartido la amargura de la esclavitud. También ellas habían sufrido el azote en Egipto y que ahora ellas habían hecho todo lo posible por agradar a Dios. Qué interesante, ¿no? Esto vindica también a las mujeres, claro que sí. Pueden servir a Dios, claro que sí. Tienen mucho para dar. Acá tenemos el ejemplo de estas mujeres piadosas, estas mujeres ejemplares que velaban. Ellas entregaron esas cosas que se usan para la gratificación personal. Son cosas que sirven para el deleite de la carne. Ellas lo entregan. Qué interesante, porque la revelación del Evangelio es la puerta que me lleva a la revelación de la cruz.
Y la revelación de la cruz, que es el altar del sacrificio, me lleva a la revelación de la santificación, a despojarme de la vanidad, a despojarme de lo mundano, del deseo de la carne, el deseo de los ojos y de la vanagloria de la vida. Gracias, Señor. Y esto también nos habla de que antes de la adoración nosotros tenemos que examinarnos, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios, capítulo 11, 31, dice, Primera de Corintios 11, 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Debemos hacerlo, es un trabajo que debe estar constantemente en nosotros. Y también orar como oraba el salmista, examíname, oh Dios. Y como clamaba, purifícame, Señor, límpiame, lávame más y más. Nos enseña la necesidad de la purificación para el servicio. Isaías 52, 11, vamos a leer. Dice la palabra del Señor, Isaías 52, 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Dios despertó el espíritu de su pueblo para que salgan de Babilonia. Fue Dios el que los llamó. Miren lo que dice Esdras, capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ellos iban a viajar de Babilonia a Jerusalén trasladando los utensilios santos. Ellos tenían que purificarse para eso. Así mismo nosotros fuimos llamados por el Evangelio para que cruzáramos la puerta. Fuimos regenerados en la cruz cuando nos dio vida con Cristo en el sacrificio de la cruz por nuestros pecados. Y de esa manera hoy todo creyente es sacerdote de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos escudriñando la palabra, amados hermanos, para andar en santidad. Todo estudio que no se hace para la gloria de Dios envanece. Envanece, pero todo el que estudia para andar en santidad glorifica a Dios. Y todo el que no estudia porque usa la excusa, la letra mata, esa persona lamentablemente no tiene temor de Dios. Debemos escudriñar la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 5 al 9 nos habla de que nosotros ahora en Cristo somos sacerdotes. Dice, vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Y así como sacerdotes necesitamos lavar nuestras manos para el servicio. Necesitamos lavar nuestros pies para caminar piadosamente. ¿Y de qué manera nos vamos a lavar, queridos hermanos? Por medio de la palabra. Salmo 119, versículo 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pregunta, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Juan capítulo 15, versículo 3 nos dice,
Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los espejos nos hablan de la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 23. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La palabra es como un espejo que pone en evidencia nuestras faltas, la suciedad de nuestros pies. Y por medio de esa palabra, el Espíritu Santo obra la santificación en nosotros. La doctrina de la santificación es muy importante, queridos hermanos. Y la santificación es el apartamiento presente del creyente a Dios, que significa darle la espalda al mundo, al pecado y al yo. Es el proceso por el cual nosotros nos vamos volviendo semejantes cada día más a Cristo. Es más, al creyente Dios lo predestinó para esto. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de la cruz, Jesucristo era el unigénito del Padre. El unigénito, el único. Pero luego de la cruz es el primogénito, el primero de muchos. Porque a través de Él fuimos llamados hijos de Dios. Entonces, esa santificación es el proceso por el cual vamos siendo hechos conforme a la imagen de Cristo. Llegamos a expresar a Cristo, a tener el carácter y la mente de Cristo. Pablo oraba por la santificación de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La santificación era lo que Pablo también le enseña a Timoteo, y era lo que Timoteo debía transmitir a toda la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La santificación es producida por el Espíritu Santo cuando nos hace obedientes a la palabra. Recuerden, cuando el Espíritu Santo nos hace obedientes a la palabra. Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, segunda de Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La gloria de Dios la vemos a través de la palabra. Y esa gloria nos va transformando. Nos va transformando de gloria en gloria. ¿De qué manera nos transforma? Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. En esta condición actual que estamos y en este mundo, nunca vamos a alcanzar la perfección, es decir, la perfecta santificación. Eso, ¿saben cuándo va a suceder? Cuando estemos en gloria. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, desde la elección hasta la glorificación. ¿Sí? Allí vamos a alcanzar la santificación perfecta. La puerta representa el Evangelio, la revelación de Cristo en el Evangelio. El altar del holocausto representa la revelación de Cristo en la cruz. Y el lavacro, la fuente de bronce, es la revelación de Cristo santificándonos. Este es el Evangelio, queridos hermanos. Solamente un evangelio pervertido y diabólico promete salvación sin santificación. Los que son de Cristo han muerto al pecado y con Cristo están juntamente crucificados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día que hemos podido estudiar. Ayúdanos a despojarnos de todo lo que no proviene de ti, a ser lavados en tu palabra cada día, a vivir para tu gloria. Señor, nos has provisto la gracia suficiente para que eso sea posible. Gracias por el estudio de hoy y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.